¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Sin embargo al aire. Oigan, ¿se han preguntado ustedes en dónde está Carlos Salinas de Gortari? ¿Qué es lo que está haciendo Ernesto Zedillo? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de Vicente Fox o de Felipe Calderón? ¿Qué va a ser de Enrique Peña Nieto? Todos ellos, expresidentes de México, van a participar en el proceso de 2024, van a tratar de interferir en la elección, van a tratar de retar al presidente López Obrador. Todo eso lo conversamos en Radicales, que se publicó, salió en Estudio B, el nuevo canal de Sin embargo al aire, apenas este viernes. Les recomiendo que lo vayan a ver y gracias como siempre por su apoyo. Suscríbanse a Estudio B y gracias siempre por su apoyo. Esta es mi columna de este lunes 29 de enero y se llama Ni perdón ni olvido y dice lo siguiente. Me resulta fascinante que más de 100 años después, el presidente Francisco I. Madero siga repartiendo lecciones a quienes quieran entenderlas, sobre todo esas que él no acató y que acabaron con sus sueños. Si alguien quiere aprender sobre la traición, solo tiene que revisar su biografía. En ella se consolidan todas sus acepciones y sinónimos: la deslealtad, la alevosía, la infidelidad, el engaño, el complot, la maquinación, la conjura, la vileza, la infamia, la insidia y la ingratitud. Si Madero hubiera sobrevivido a la decena trágica, habría podido escribir, no tengo ninguna duda, el mejor tratado sobre la traición del siglo XX. Madero sufrió la deslealtad de muchos que dijeron respetarlo y admirarlo. Padeció la actitud alevosa y revanchista de quienes lo odiaban, se agazaparon y luego le dieron el manotazo. Fue víctima del complot de los infames, insidiosos, viles e ingratos, y al final pagó con su vida. Sufrió 2 golpes en los que tuvo algo o mucho que ver. Uno militar, como nos cuenta la historia, por haber dado margen a los generales porfiristas que lo aborrecían, pero también fue víctima de lo que ahora conocemos como golpe blando, cuando los poderes de facto agazapados y los que él mismo alentó se confabulan para derrocarlo. En la figura de Victoriano Huerta suele caer gran parte de la culpa por el atentado armado contra un gobierno democráticamente electo, y algo cae también sobre la prensa. Pero no fueron las únicas herramientas de los golpistas. Los caminos que llevaron a su derrota fueron aplanados incluso por los partidos que lo postularon, que apenas ganaron las elecciones se le volvieron en su contra para perseguir sus propios intereses. Un ejemplo contemporáneo para explicar la pérdida de apoyo de Madero antes de su asesinato puede encontrarse en el Partido Verde. Enrique Peña Nieto podría escribir la historia, si escribiera, que lo dudo, de cómo el Verde le dio la espalda apenas lo notó desvencijado. Así lo hicieron varias de las organizaciones políticas que ayudaron en la elección de Madero. El Verde ha brincado de un presidente a otro con un vulgar pero efectivo instinto. Parásito del sistema político mexicano, refirió el arte de los chapulines, lo refinó y suele brincar del lado de los ganadores sin importar ideologías, proyectos de nación, principios. Cuando se dieron a conocer los primeros resultados de la elección intermedia del 2021, su líder, Manuel Velasco, dijo que analizaba dejar la alianza con Morena. Luego midió bien y reculó, pero dejó ver su instinto. La nobleza, que algunos ven como una debilidad, llevó a Madero a cometer muchos errores a la hora de medir a las personas. En 1911, es un ejemplo, después de la toma de Ciudad Juárez, le salvó la vida al general porfirista Juan J. Navarro, a quien Pascual Orozco y Francisco Villa querían llevar a los tribunales militares
por las ejecuciones sumarias en la batalla de Cerro Prieto. Madero sembró encono en el primero y casi pierde la lealtad del segundo, sin tener necesidad de ello. Su deseo de mantener la unidad a toda costa, a costa de lo que fuera de hecho, lo terminó llevando, lanzándolo contra aquellos que incumplieran sus promesas. Madero atacó las fuerzas de Emiliano Zapata por pedir tierra y libertad, y se la jugó con otros que le hicieron cosquillas, pero que en realidad esperaban la oportunidad para derrocarlo. Un caso que puede ayudar a acomodar las lecciones de Madero en el presente, pues es el de Germán Martínez Cázares. En mayo del 2018 publicó un texto en la revista Nexos que llamó ¿Por qué apoyo a Andrés Manuel? En él cuenta cómo el candidato de la izquierda le ofreció la Fiscalía General de la República. Una y otra vez insistió, dice su texto. No le importó todo el pasado, ni mi desempeño en la campaña electoral de 2006, donde litigué el reconocimiento de la victoria de Felipe Calderón, ni mis gritos en las plazas públicas de todo México con aquel estribillo estridente del peligro para México. Mientras en el PAN se cocinaba una alternativa con mohínas, enfados y rencores, Andrés Manuel me tendió la mano. Mientras en el PAN fracasaba con mis iniciativas, Andrés Manuel me buscó perseverante, cuenta en este texto Germán Martínez Cázares. ¿Sabes por qué te invité a ser fiscal general de la Nación? Porque Bernardo Batis me platicó un día que Manuel Ávila Camacho invitó a ser procurador de la República a Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN. Le dijo AMLO a Martínez Cázares, ahora un conspirador de la derecha, plurinominal del PAN. La pregunta no es qué hubiera pasado si el traidor se queda como fiscal, sino por qué López Obrador lo consideró para tal cargo. Yo creo que fue por una cierta nobleza maderista que le sale del alma, ¿de dónde más? Y no le permite medir a las personas. Como Madero, López Obrador quiere a veces creer en las personas y no termina de ponerlas a prueba cuando ya las abrazó. Hay varios casos así. Un caso paradigmático es el de Ricardo Monreal. Hace apenas unas semanas me contaron a detalle cómo había operado en Zacatecas contra la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Eso sucedió más de 2 décadas atrás. Ya lo escribiré más adelante. Desde entonces, él y su familia han operado básicamente para ellos, sin importar que en el camino tengan que apuñalar a los amigos. En 2021, por ejemplo, Monreal operó contra Claudia Sheinbaum, para no ir tan lejos, con enormes consecuencias para el proyecto de izquierda en la capital, incluyendo la no ratificación de la fiscal Ernestina Godoy en un congreso local dividido por las operaciones del Zacatecano. Victoriano Huerta lloró en el puerto de Veracruz en 1911 cuando vio partir al dictador Porfirio Díaz. Cometió genocidio contra los yaquis en Sonora, indígenas como él, y llevó a cabo una campaña militar de exterminio contra los zapatistas que habían hecho posible el gobierno de Madero, al que Huerta mismo servía. Pero Madero puso en sus manos al ejército y yo me pregunto muchas veces qué lección no se aprendió cuando se le entregan posiciones a los Monreal. En 2017, millones de mexicanos tuvimos asco por el fraude contra la maestra Delfina Gómez que encabezó el entonces gobernador Erubiel Ávila. El Partido Verde fue en alianza ese año con Alfredo del Mazo y sus votos fueron definitivos para que el PRI conservara la gubernatura y retrasara la transición democrática 6 años más. Ahora, Erubiel es parte de la izquierda y quien lo metió, sí, fue el Partido Verde. Pues que nadie entendió nada.
Y el vómito que nos generó el fraude del 2017. ¿Qué? ¿Perdón y olvido y a votar por él, por Erubiel, en 2024? Además del verde, el PES apoyó a Del Mazo y privó a la gente de su deseo de un cambio democrático. Nadie en Morena entendió por qué le da respiración de boca a boca si ha sido un partido traidor de derechas que se habría muerto en 2024 si no lo rescatan. La derecha es la derecha, debería entenderse. Como Huerta es Huerta, y no hay nunca manera de justificarla. Sacil de León, candidata de la izquierda en Chiapas, es gente de Eduardo Verástegui, es decir, es socia de la ultraderecha. ¿Qué no lo vieron? ¿Dónde creen que estarán sus lealtades cuando sea el momento? 100 años antes se estaría saboreando ella el cuello tierno de Francisco I. Madero. Poco después del asesinato de Madero, el usurpador Victoriano Huerta revivió al militar porfirista Juan J. Navarro y lo hizo general de brigada a cargo de la comandancia militar de Colima. Después, cuando el dictador necesitó un congreso a modo, faltaba más, hizo senador a Navarro. Desgraciadamente, Madero pagó el error con su vida, pero uno se pregunta si esa inmolación no fue suficiente para entender que si se ríe como hiena, y camina como hiena, y come carroña como hiena, no deberíamos considerar a Erubiel Ávila lo que es una hiena. Por fortuna, Germán Martínez no llegó a la fiscalía y Morena se desistió de su alianza con Jorge Hanron después de la presión de la militancia. Pero pienso que por respeto a la memoria de Madero o por la lección que dejaron sus errores, debería existir el mecanismo interno en la izquierda para detectar a tiempo y frenar a las hienas antes de que sea más difícil extirparlas. Porque a este paso, ¿qué sigue? A ser titular de la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a un agresor de periodistas como Adrián Rubalcaba. Lea usted con atención este párrafo. Escúchelo. Estoy plenamente seguro que el juicio de la historia le pesa muchísimo a Andrés Manuel. Los presidentes que solo gobiernan para el hoy, para salir en el noticiero de la televisión, pierden perspectiva trascendente de sus actos. Andrés Manuel mide sus palabras, sus gestos, sus invitaciones, pero al mismo tiempo atiende, no es arrebatado, es afectuoso. Y claro que tiene un potente liderazgo. ¿Apiñará indebidamente el poder? No puede. Será presidente de una república y esta es la negación al gobierno de un solo hombre. La república, obra juarista por excelencia, vive en la división de poderes, en los contrapesos y la rendición de cuentas. Sin embargo, hago mías las palabras de uno de los mejores amigos de López Obrador y fiel seguidor, José Agustín Ortiz Pinchetti, hombre prudente y honesto, que sostiene: la concentración de facultades y funciones podría dar origen a un rasgo negativo que sería el culto a la personalidad, respecto del cual habría que estar alerta. De cualquier modo, continúo leyendo este párrafo, de cualquier presidente habría que estar alertas. Estoy seguro que Andrés Manuel llegará, ejercerá y abandonará el poder con regularidad republicana. Cierro las comillas. Lo escribe Germán Martínez en 2018. Ese mismo Germán a quien López Obrador hizo titular del IMSS apenas inició su mandato. El mismo que el día de hoy grita que el presidente no es juarista y no es republicano. El que dice que no abandonará el poder, sino que estará detrás de Claudia Sheinbaum. Valía la pena aprender a golpes quién era este señor, Germán Martínez, y quién es este individuo que ladra como panista, dirigió el PAN y volvió al panismo apenas se le abrió la oportunidad.
Me resulta fascinante que Madero siga repartiendo lecciones a quien quiera entenderlas, pero son lecciones desde la derrota. La izquierda debería aprender de ellas. Debería entender que Ricardo Salinas Pliego no es amigo, aunque sonría de oreja a oreja cuando se sienta en privado. Que Germán Larrea no es buena persona, aunque transmita miles de veces en sus cines que tiene un tren de la salud que nadie que yo conozca ha visto. Debería entender que el Partido Verde es un parásito que abandona el cuerpo de sus víctimas apenas lo ve descomponerse y que las traiciones son reales, suceden y se gestan en la benevolencia del traicionado. En 1973, un joven idealista firmó Los Traidores, película que cuenta la historia de un líder obrero acomodaticio que terminó sirviendo a la dictadura de Argentina. Perseguido por Luis Echeverría en México, por una película que vio los cines muchos años después, acosado por todos lados, Raimundo Gleiser filmó en la clandestinidad otro documental, Ni perdón ni olvido, 1972, La masacre de Trelew, que cuenta el fusilamiento a mansalva de 17 presos políticos de izquierda en su país. 3 años después, en 1976, Raimundo Gleiser volvió a su tierra, Argentina. Cometió un error fatal. La dictadura que él mismo había estudiado y que él mismo había denunciado, lo hizo preso y desde entonces está desaparecido. Las consignas están ahí por algo. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, es una de ellas. La otra es lapidaria. Ni perdón ni olvido. Y es una consigna con la que se nace dentro de la izquierda. Nadie, absolutamente nadie, debería olvidarlo. Muchas gracias.